Buenos días. Hoy, en Échame un cable, tendremos con nosotros a Francisco Martín Villodres, especialista en la producción de los medios audiovisuales y director del Máster en Producción Audiovisual Transmedia, que se imparte aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días, Francisco. Buenos días. Para los estudiantes del ámbito audiovisual, es muy importante conocer cómo gestionar una idea propia y cuál es el proceso que debemos seguir para desarrollarla y que ésta llegue a producirse. ¿Tú más o menos cuántos años llevas en este mundo? Pues mira, yo debo llevar alrededor, en el mundo del audiovisual toda mi vida, es decir, 30 y pico años, ¿no? Y en el ámbito de la producción probablemente unos 10 años menos, unos 25, 20, 25 años debo llevar trabajando como productor. ¿Y encuentras algunas diferencias entre cómo era antes y cómo es ahora el proceso de...? Claro, por supuesto, ¿no? Digamos que la producción ha cambiado tanto como el propio negocio del mundo del audiovisual, ¿no? Básicamente, cuando hablábamos de producción audiovisual antes estábamos hablando de lo más clásico, es decir, de gente que casi exclusivamente gestionaba el dinero o gestionaba los recursos humanos, ¿no? Un contable con más poder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora nosotros entendemos que la producción audiovisual debe ser otra cosa, debe tener ya un componente creativo, ¿no? Tenemos que ir más hacia el modelo norteamericano en ese sentido, ¿no? Que sería el productor. Acuérdate de quién recoge un Oscar a la mejor película, lo recoge el productor, es el dueño de la película, ¿no? Entonces el productor es el que tiene la idea y es el que decide a qué guionista va a contratar o a qué director va a contratar para desarrollar eso, ¿no? Incluso hay proyectos en los que puede cambiar de director o puede cambiar incluso de guionista, y aquí históricamente había sido al revés, ¿no? Tú eres un buen director y yo soy un buen guionista, nos juntamos y vamos a buscar dinero a un productor, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado, por suerte, ¿no? Cada vez el productor tiene un componente muchísimo más creativo, ¿no? Muy bien. Refiriéndonos a la parte de las ideas que unos estudiantes pueden tener, cuando tenemos una idea, cuando un estudiante tiene una idea, ¿dónde se puede ir a registrarla y dónde la podemos proteger, esa idea? Es difícil, nos metemos en un mundo, un terreno muy pantanoso, ¿no? En principio existen los mecanismos, existen los organismos para eso, que es en el registro de la propiedad intelectual, donde uno tiene que ir, además es muy barato, puede registrar la aplicación, el desarrollo de su idea. De hecho, no registras la idea, sino que lo que registras es la aplicación de esa idea pues a un formato determinado, para televisión, para radio, en un póster, para cualquier cosa, ¿no? Pero lo único que registras es la aplicación. O sea, yo no puedo registrar un chico conoce a una chica y se acaban enamorando y hay un final feliz, o alguien llega a un banco y lo roba, porque eso son ideas. Lo que sí tengo que hacer es desarrollar esa idea, concretarla, y eso sí lo puedo registrar. Vale, una vez hemos registrado esta aplicación de todo esto, ¿cuál es la eficacia real que tenemos al registrarla? O sea, ¿realmente es un método seguro de protegerla? No, realmente no es un método seguro, ¿no? Pero como siempre depende un poco de la autoría, ¿no? De quién lo haga. No es lo mismo que me roben una idea a mí, que si yo en lugar de llamarme Francisco Martín me llamas Steven Spielberg, sería mucho más difícil robarme esa idea a mí, ¿no? Pero en cualquier caso, tal y como te decía antes, como no son las ideas las que se registran, sino las aplicaciones, yo puedo contar una historia muy parecida a la tuya, ¿no? Pero cambiando la ciudad, cambiando 4 escenarios y cambiando a lo mejor incluso los nombres o algo de la trama, y estaríamos ante otra nueva idea, estaríamos ante una cosa que no sería un plagio, ¿no? A pesar de eso, existen tribunales para poder controlar todo eso, pero es meterse en terrenos muy pantanosos, es realmente complicado. Muy bien. Una vez hemos registrado esta aplicación, yendo más un paso más adelante, ¿qué podemos hacer para intentar vender esta idea? ¿Qué siguiente paso tenemos que hacer una vez hemos registrado la aplicación? Depende de qué idea en concreto estemos hablando, ¿no? Si es una producción de ficción, si es un programa de entretenimiento, es algo para redes sociales, dependen, y que cada uno de esos mecanismos, cada uno de esos formatos tendría sus propios mecanismos para tratar de venderlo, ¿no? Una producción audiovisual convencional, lo que tendríamos que hacer después de haberla registrado es o bien ir a pitchings, es decir, ir a sitios donde hay encuentros de profesionales para tratar de vender esa idea o algo relacionado con esa idea, o buscar un coproductor a lo mejor, o si no, aliarse o cogerse de la mano de una productora que haga suyo también ese proyecto, porque desde luego lo que no es nada recomendable es que una persona a título individual vaya a negociar con una cadena de televisión generalista, por ejemplo, porque se lo van a comer. Hablando de esto, o sea, cuando una persona individual va a hablar con una cadena generalista,
¿existe la posibilidad que esa cadena le robe la idea que está presentando en ese pitching o que está dando a conocer sin ni siquiera preguntárselo? Claro que existen, pero no es porque las cadenas sean la encarnación del logro, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que nos podría pasar a cualquiera, es decir, a lo mejor puede haber alguien en el público ahora que le parezca algo interesante lo que yo estoy diciendo o algo que estás haciendo tú y eso le dé pie a desarrollar una nueva idea, ¿no? Es decir, como el mundo de las ideas, quién influencia a quién, normalmente esas cosas se suelen demostrar con la fecha de creación, ¿no? Es decir, es importante que cuando tú registras una cosa, si de todo lo que se registre después de, te debe rendir, entre comillas, pleitesía a ti, porque tú has sido el primero en registrarlo, ¿no? Pero aún y así, no tienes nunca la certeza absoluta de que no te lo pueden piratear, ¿no? O sea, cuando la expones delante de otro profesional, corres un riesgo. Por supuesto, claro que corres el riesgo. Y eso no hay manera de evitarlo. No, actualmente en España no hay manera de evitarlo, ¿no? Se entiende también que puede pasar, es una opción, ¿no? Pero tampoco somos tantos las personas que estamos trabajando en el mundillo audiovisual, con lo cual crearte una leyenda, una mala leyenda de que realmente estás robando ideas es malo para ti, por supuesto, ¿no? Profesionalmente. Claro. Ahora vamos hacia otro ámbito, hablando más de la actualidad, de un poco cuáles son los formatos que crees que las cadenas públicas y privadas se interesan. Un poco cómo está ahora un poco la parrilla televisiva, qué buscan, qué intentan, qué quieren ahora mismo. Yo creo que históricamente, bueno, en casi todo el mundo, pero sobre todo en España, ¿no? Las cadenas apuestan básicamente en los late nights, en los programas nocturnos ahí es donde hay, o en los prime time de esos programas, ¿no? Donde ponen realmente toda la carne en el asador. Piensa que por las mañanas los formatos son esos macro programas, ¿no? Que funcionan y funcionan muy bien porque además económicamente cuesta muy poco. Las tertulias, que es el gran chollo de las televisiones porque cuestan 2 duros y rellenan y rellenan y rellenan mucha programación y la verdad es que tenemos una realidad política que da para mucha tertulia en este país, ¿no? Y luego las ficciones siempre funcionan, además las televisiones públicas, tanto las públicas como las privadas están apostando mucho por la creación de series en cualquiera de los formatos, 2 capítulos, 18 capítulos, ¿no? Y a donde vamos a ir impepinablemente es a la digitalización de todo eso, es decir, a la creación de espacios ya para las redes. Vale, muy bien. Hablando un poco en el ámbito transmedia, que es tu ámbito, digamos, últimamente es un tema que está saliendo mucho a la luz y se está hablando mucho de transmedia. ¿Nos podrías explicar en qué consiste realmente transmedia? Sí, un proyecto transmedia es un proyecto que parte de la creación de un universo conceptual. Hablemos, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, a partir de la creación de ese universo, lo que hago es diseñar diferentes elementos que todos tienen el mismo punto de partida, es decir, ese universo, es decir, hacían referencia al mundo de la Guerra de las Galaxias, perdón, pero ninguno de ellos está pisando al otro elemento. Es decir, yo podía estar haciendo un libro, un videojuego, una obra de teatro o un parque temático, una película, una webserie, una moviserie, cualquiera de esas cosas, pero ninguna de esas me está contando la misma historia, sino que son historias complementarias. No necesito conocerlas todos para saber de qué va una historia, ¿no? Eso además, desde el punto de vista de lo más moderno que hay en el mundo de transmedia, supone la incorporación, el cambio del rol del espectador. Hasta ahora habitualmente el espectador era un receptáculo pasivo, que recibe, ¿no? Con la aparición de las narrativas transmedias, lo que le ocurre al espectador es que toma un rol activo, es decir, participa. Ahí se crea una nueva figura que es la del prosumidor, que sería un poco la conjunción del productor y consumidor. Eso crea una nueva figura que es toda aquella persona que interviene, manipula cualquier producto. Eso antes estaba muy penado. Voy a inventarme un final feliz de Harry Potter, o voy a inventarme otro, o voy a hacer una serie de un Harry Potter erótico, por ejemplo, ¿no? Eso hace tiempo que estaba penado. Ahora no es que no esté penado, sino que se potencia. Lo que se quiere es realmente que se cree la tribu, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y piensa que en el mundo transmedia y en el mundo de la narrativa audiovisual en general, lo que nos interesa a todos y sobre todo a los productores es identificar muy claramente cuál es el perfil de su público o su audiencia para el que ha pensado esos productos. Y hablando, o sea, intentando cohesionar los dos temas, el tema de gestión de derechos dentro o la gestión y la protección de los... ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la gestión y la protección de los formatos convencionales
los que conocemos toda la vida, y los que ahora se exponen a elementos transmedia. No hay diferencias en eso, ¿no? No hay diferencias porque se reproducen los mismos esquemas, es decir, si yo tengo un proyecto transmedia y en ese proyecto hay un libro, ese libro lleva los mismos parámetros que llevaría un libro normal y corriente, convencional, es decir, habría que registrarlo exactamente igual y estaría bajo la misma protección un libro de un proyecto transmedia que un libro de un proyecto no transmedia, ¿no? Es decir, en eso no cambia. Lo que habría que hacer es ir sumando gestiones de derechos de todos aquellos productos que estás haciendo en tu proyecto transmedia. Y para hablar un poco del máster que estás impartiendo aquí en la Universidad Autónoma, en este máster, ¿qué temas tratáis? ¿Cómo formáis a las personas del máster? Mira, formamos básicamente basándonos en lo que te decía al principio, es decir, queremos que el productor tenga sobre todo una vena muy creativa, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es que explicamos todos los procesos que existen en una producción, pero adaptados a mundo transmedia, es decir, desde la preproducción, cómo preproduces todas esas cosas, cómo lo produces y sobre todo cómo lo vas a difundir, y en qué escala y con qué ordenamiento. Es muy importante también el timing, es muy importante que si yo voy a sacar un libro y además tengo un videojuego, sepa qué debo sacar antes y qué debo sacar después, porque entre ellos dos no van a competir seguramente, pero me interesa que se creen inercias entre unos y otros. En definitiva, el productor lo que acaba ahora, el productor transmedia acaba pensando no ya en su posible cliente, en el espectador, sino en el espectador y su familia o grupo de amigos. Porque tú vas a ir a ver una película, pero tu hermano pequeño igual a un videojuego y tu madre a lo mejor un libro y tu padre a lo mejor le interesa un parque temático. Pero todos estamos hablando del mismo tema. Que sea como una cohesión en toda la familia de todo esto de... Familia por llamarlo de alguna manera, pero sí. O sea, lo que pretende el transmedia es llegar a más gente. Por ejemplo, ¿nos podrías poner un ejemplo de una buena producción transmedia? Hay una emblemática en España y es, bueno, la producción transmedia por excelencia es, por todo el mundo conocido, es la serie Lost, ¿no? Y tanto, fíjate lo que te decía antes, ¿no? Que de los frikis, de los prosumidores, de las personas que hacen ese seguimiento, que hubo un individuo en concreto que estuvo 1 año y medio de su vida, probablemente tenía poco trabajo o tenía mucho dinero, no lo sé, pero estuvo 1 año y medio de su vida montando linealmente toda la serie Lost. Yo no sé si os acordáis de que la serie Lost básicamente lo que hacía era daba saltos en el tiempo, y él lo ordenó todo, lo volvió a montar todo y volvió a respetar los diálogos que se habían hecho, ¿no? Y ahí salió un producto nuevo y eso pues a lo mejor ha tenido millones y millones de seguidores, ¿no? Ese sería el producto, digamos, por excelencia, Lost, ¿no? Luego experiencias españolas. Tenemos el Cosmonauta, por ejemplo, Panzer Chocolate, también el Cosmonauta es una muy buena experiencia. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el Cosmonauta y cómo fue el proceso? El proceso fue un proceso de creación colaborativa, que se llama, ¿no? Básicamente hubo aportación. En un proyecto transmedia también se define porque tiene que participar gente con formación muy diferente, ¿no? Desde un programador hasta un diseñador, hasta el arquitecto de la interficie, por ejemplo, que se vaya a utilizar, hasta un gestor de contenidos, hasta una persona que es la que genera esos contenidos. Es decir, la participación tiene que ser un poco multicolor, ¿no? Pero básicamente los procesos acaban siendo los mismos, pero el Cosmonauta, que es el ejemplo que te ponía ahí, ¿no? Varió la manera de hacer y sobre todo buscó una fuente de financiación que hasta ahora no se había hecho nunca en España, que era el crowdfunding, para poderlo aplicar al mundo del cine, ¿no? La verdad es que generó, digamos que el diseño transmedia era muy bueno porque estaba muy bien realizado y estaba muy bien calendarizado, ¿no? Eso se trabajó muy bien y luego, en mi opinión, lo que acabó pasando finalmente es que la película, que era un poco la madre del cordero, ¿no? Pues no tuvo tanto éxito como se esperaba. Básicamente acabó siendo eso, pero desde el punto de vista de la producción fue muy, muy novedoso lo que se hizo aquí con el Cosmonauta. Vale, perfecto. Ahora, hablando un poco, nos centramos, por ejemplo, en el Cosmonauta y vemos que fue una producción donde participó mucha gente. Volviendo al tema de derechos, en ese momento, cuando hay tanta gente participando en un proyecto transmedia donde hay tanta diversidad de opiniones, ¿cómo se dividen los cargos, cómo se dividen las funciones o cómo cada persona tiene sus propios... ¿Cómo no se entrelazan entre ellos? O sea, ¿qué manera podemos dividir los cargos de todas las personas que colaboran en este proyecto en lo del tema de derechos? Sí, siempre tiene que haber una persona responsable y sobre todo en un proyecto transmedia, ¿no? Porque es un proyecto, aunque sea chiquito, puede ser de tan envergadura y tan complejidad, ¿no?
que es la suma de muchos esfuerzos. Entonces, lo que es interesante es que tú tengas muy claro cuáles son los productos que vas a hacer, esos productos se encarguen a las personas que lo tienen que hacer y tengan un responsable. Y luego tiene que haber una persona por encima de todos, que es lo que se llama el arquitecto transmedia o el productor transmedia, ¿no?, que vele por el funcionamiento de eso. Es decir, tiene que haber alguien que en la cabeza tenga exactamente cómo tiene que ser ese universo, para que luego no se pisen de unos a otros, pero los que están haciendo el libro no tienen por qué saber nada de los que están haciendo el videojuego, pero alguien que esté por encima de ellos sí que tiene que saberlo, ¿no? Y desde el punto de vista de los derechos es igual de desastre que la industria, por llamarlo de alguna manera, convencional. Es decir, se escapan muchas cosas y sobre todo en los proyectos transmedia, cuando ya han pasado por lo que hablábamos antes, por los prosumidores, los proyectos pueden llegar a tener vida propia, ya son completamente incontrolables, sobre todo a partir de las redes sociales, ¿no? Y ahora que hablamos así del tema de las redes sociales, los derechos en las redes sociales, ¿cómo podemos hablar? O sea, ¿qué podemos ver de del tema de todas las ideas que se plantean en las redes sociales? ¿Son libres? ¿Cualquier persona puede coger una y hacerla? ¿O por el simple hecho de publicar un tweet con una idea o con algo relacionado con algo ya pertenece a esa persona? No, no pertenece, si no nadie podría estar hablando de nada, ¿no? Básicamente, digamos que lo de los derechos se mueven en lo que también creo que te lo comentaba antes, en unos terrenos un poco nada claros, ¿no? Porque desde que hay una manipulación de una tercera persona, eso ya deja de ser tuyo y pasa a ser también de ese prosumidor o de todas las personas que están generando contenidos, ¿no? Lo que está en la red está en la red. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes depende de la potencia. Cuidado si yo saco algo de la red, saco a Mickey Mouse para hacer cualquier cosa, probablemente haya abogados de Disney que ya estén buscando cosas, ¿no? Pero a lo mejor ahora ya no les interesa crearse contra mí, sino que lo que les va a interesar igual es potenciarme para que yo todavía siga creyendo más tribu, ¿no? Y volviendo al tema transmedia, ¿qué ventajas encontramos, por ejemplo, en un producto transmedia en comparación a un producto tradicional? Sobre todo el acceso a muchísima más gente, ¿no? Hasta ahora, digamos que un producto convencional, un largometraje, por ejemplo, ¿no?, tiene una vida muy determinada. Tú puedes estar a lo mejor 2 años preparando una película, ¿no?, y esa película va a tener una vida normal de 10 días, y a lo mejor estoy exagerando mucho. Cada viernes están estrenando en nuestros cines películas, y esa vida luego puede ir antes a festivales, pero esa vida luego va a ser muy corta, ¿no? Y solo tiene un público determinado, o solo tenía un público determinado. Ahora lo que se pretende con el transmedia es que a mí me interese la película, pero a mi hermano pequeño le interese un TVO o un cómic, ¿no? A mi hermano mayor le interese el teatro, a mi amigo le interese un parque de atracciones, solo sobre el mismo tema. Es decir, fíjate que ya estamos hablando de 5 posibles consumidores sobre una misma idea. Antes era yo el único que iba al cine. Ahora yo voy al cine, pero mi hermano se compra un libro, mi hijo se compra un videojuego, mi amigo o mi mujer. O sea, hay muchísimas más posibilidades. Básicamente la diferencia es que el transmedia llega a mucha más gente, ¿no? Y creo que te he hecho una pregunta relacionada a esto, pero te la reformulo de otra manera. Al crear una historia transmedia, ¿cómo protegemos nuestra idea expuesta a tanta gente? Creo que te lo he dicho antes, sí, pero te lo digo de otra manera. ¿Cómo se cataloga una persona solo de líder, digamos, de esa idea? No, no es que se catalogue de líder, pero tiene que haber una persona responsable legalmente de eso. Es decir, alguien tiene que inscribir, alguien tiene que registrar ese proyecto. Ahí sí que puedes registrar un proyecto transmedia hablando de cada uno de esos proyectos, ¿no? Pero lo que no puedes evitar es el pirateo. E incluso, probablemente hay producciones que ya se plantean teniendo en cuenta que va a haber pirateo, porque eso luego le va a dar mucho más recorrido. Porque decías que se crea luego claro. Vale, y ahora, centrándonos en la universidad, en los alumnos, cuando un alumno expone una idea en la universidad o en un entorno profesional, pero sin haberla registrado ni nada, ¿tenemos posibilidad de reclamar nuestros derechos o si tenemos documentos que acrediten que hemos hecho ese trabajo? Si tienes documentos que lo acrediten, sí. Lo que pasa es que tienen que estar fechados y lo que yo creo que es difícil es que alguien para dar una charla, por ejemplo, aquí en la facultad, vaya antes al registro de la propiedad intelectual a registrarlo eso, ¿no? Normalmente reaccionamos también más tarde, pero una idea te la pueden robar en cualquier sitio, ¿no? No solo la idea, sino que tu idea puede dar pie a cualquier otra cosa. Siempre en el proceso creativo lo más complicado es crear el principio.
una vez ya has llegado al número 1, luego el 2, el 3 y el 4, o sea, mejorar o arreglar o hacer cambios sobre algo que ya tienes no es tan complicado, ¿no? Lo complicado es inventarse la historia de origen. Vale, y para finalizar un poco, ¿cómo podemos evitar ese tipo de abusos? ¿Hay alguna manera que dirías tú, No. o sea, nos recomiendas a los estudiantes registrar todas las ideas o no? Yo recomiendo registrar todas las ideas a unas sabiendas, que en la época en la que uno registra las ideas, digamos que el registro de la propiedad intelectual está lleno de ideas, ¿no? Pero por lo menos nos va a dar una cierta seguridad o va a hacer que podamos negociar creyéndonos un poco más seguros, ¿no? Pero cualquier idea es fácilmente manipulable, es fácilmente cambiable, con lo cual se convierte en otro proyecto. Perfecto. Bueno, hasta aquí la entrevista que hemos entre tú y yo, y ahora vamos a dar paso al público, a ver si hay alguien que tenga alguna una duda que quiera resolver. Adelante, por favor. Hola, soy Meritxell, soy Hola. una alumna de la comunicación audiovisual de la Autónoma y tenemos una duda y es si nos puedes aclarar la diferencia entre cross-media y transmedia. Mira, un proyecto cross-media es un proyecto que utiliza diferentes plataformas, pero siempre es lo mismo. Es decir, yo estaría viendo una película de Harry Potter y podría estar leyendo Harry Potter. Eso es cross-media, porque es lo mismo, lo único que estamos cambiando es el formato. En cambio, un proyecto transmedia cambia los contenidos. En un proyecto transmedia a lo mejor estaría viendo la película de Harry Potter, pero estaría leyendo un libro de los primos de Harry Potter, o el origen de Harry Potter, o Harry Potter de mayor en el país de nunca jamás. O sea, algo que tenga que ver con ese universo, pero que no sea el mismo contenido. Y que todo eso lo pueda entender sin necesidad de recurrir a otro segundo producto. Es decir, el libro por sí solo tiene fuerza, la peli por sí sola tiene fuerza, y no necesito conocer más para saber las otras cosas. Esa sería la diferencia fundamental. En un sitio cambian los contenidos y en el otro solo cambia el formato. Vale, y otra pregunta sería si nos podrías explicar algún proyecto transmedia en el que tú hayas participado o el que estés relacionado con él. Sí, yo he trabajado más transmedia desde el punto de vista de la comunicación, del periodismo, más que desde el punto de vista de la ficción, pero por ejemplo en el Cosmonauta estuve colaborando con ellos, estuve haciendo cosas, y luego también en Panzer Chocolate, ¿no? Que eso también era más de ficción, ¿no? Pero estamos ahora, desde el máster, tratamos de generar proyectos que sean transmedia, pero lo cierto es que no hay todavía mucho recorrido. No llevamos tanto tiempo hablando de transmedia y son cosas que tienen que empezar a salir, porque lo que está claro es que el transmedia llega aquí y llega para quedarse. Es decir, todo lo que vayamos a consumir a partir de ahora, o casi todo, van a tener venas con mayor o menor importancia, pero van a ser proyectos básicamente así, ¿no? O sea, básicamente que digamos que entendamos todos, ¿no?, que a partir de ahora vamos a consumir de una manera como si fuésemos más multipantallas, ¿no?, que de hecho ya es lo que estamos haciendo todos un poco. Vale, pues yo no tengo más preguntas. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Francisco y Meritxell. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Thank you.